Bien, muchachos. ¿Nadie tiene estos slides? Sí. Esto no va a salir. No. Esto no. Peraí, Otário, se você está fazendo a prova. Nada de eso. Eso no. Mas samba, depois eu tiro mais. Esto no. Esto sí. Comenzamos aquí. Las lesiones elementales pueden ser primarias, pueden ser secundarias y pueden ser combinadas o mixtas. ¿Qué llamamos lesión elemental primaria? Es aquella lesión que aparece sobre una piel sana, ¿sí? Y una lesión elemental secundaria es aquella que aparece después de un daño previo en la piel. ¿Está bien? Esas son entonces las secundarias. Y las combinadas son aquellas que tienen tanto lesiones primarias como lesiones secundarias. Preguntas seguras para el examen. Ese cuadro es seguro que va a salir. Seguro va a salir ese cuadro. Tienen que aprendérselo. Tienen que aprenderse qué son las lesiones elementales primarias. ¿Cuáles son esas lesiones elementales primarias? ¿Cómo les puede salir? Puede salir en verdadero y falso. Puede salir en completar o puede salir en selección. Este cuadro generalmente sale en selección. Yo les pongo, es una lesión elemental primaria excepto. Les pongo 3 de estas y una de las secundarias y ustedes marcan la que no es. ¿Entienden? O al revés. ¿Sí? Son lesiones elementales secundarias excepto. Y pongo todas secundarias y una de estas primarias y ustedes me dicen cuál es o cuál no. ¿Entienden? ¿Sí? Así que este cuadro es seguro que va a salir. ¿Qué es una mácula? Esto, la segunda pregunta segura, que esta no es una sola, sino varias, pero que seguro que alguno de esos términos va a salir, son los conceptos. Conceptos de todas las lesiones elementales primarias. ¿Entendieron? ¿Sí? Como les dije, este cuadro va a salir seguro. Y los conceptos de cada uno de estos, uno de esos conceptos va a salir. Que es una mácula, que es una pápula, que es una placa, que es una vegetación, un nódulo, un tumor, cualquiera de esos, va a salir un concepto de eso. Esos generalmente salen en las de completar. Yo pongo el concepto, es una lesión, así, 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 y una línea y ustedes me ponen cuál de esas lesiones es. ¿Entendieron? Por ejemplo, yo coloco, es una lesión caracterizada por una mancha en la que aparece un cambio de color sin que haya alteración del relieve, depresión, espesor ni consistencia de la piel. Y dejo una línea en blanco. Y usted, en ese caso, mácula. Pudiese ser ese ejemplo. Vamos colocar essa na prova mais difícil. Sí. Ahora, las máculas pueden ser vasculares o pueden ser pigmentarias. ¿Cuándo es vascular? Cuando una mácula aparece secundario a un trastorno vascular, ya sea de arteria, ya sea de vena, ya sea de un hipoflujo o ya sea de una malformación arterial o venosa. ¿Y cuando es pigmentaria? Cuando aparece secundaria a una impregnación de un pigmento en la piel. Ese pigmento puede ser melanina, puede ser hemosiderina o puede ser bilirrubina. Cuadro de mácula, seguro que va a caer también ese cuadro de máculas. Les dije, el cuadro de primarias va a salir, los conceptos van a salir. Este cuadro, todos esos cuadros, es seguro que van a salir. Se lo leen, cuáles son los tipos de máculas. Primero, estas son vasculares. Este es el otro que complementa el cuadro, que son las pigmentarias. Dentro de las vasculares tenemos las arteriales, las venosas, las de hipoflujo y las de malformación. Todo eso, algo le va a salir en verdadero y falso, en completar o en selección. Y de las pigmentarias también las que son de melanina, de hemosiderina y de bilirrubina. ¿Se leen también ese cuadro? Mácula, ya dijimos que era el concepto de mácula. Estos son ejemplos de vitiligo y de melasma. Como ustedes ven, no altera la piel, el espesor de la piel, no altera la textura de la piel, lo único que altera es la coloración de la piel. ¿Sí? Las máculas pigmentarias pueden ser por melanina, por aumento, por disminución o por ausencia, por hemosiderina,
por depósitos térmicos y por bilirrubina pueden ser generalizadas en piel, que es la ictericia. Entonces, todos esos cuadros, como les dije, es una pregunta segura. Conceptos: estas son máculas maculares, estas son máculas pigmentarias. Eritema. Otro concepto, como les dije, que es seguro que va a salir. No les digo que ese va a salir, uno de todos esos va a salir. ¿Qué es eritema? Son lesiones que son de coloración roja o vermela, dirían ustedes. Estos eritemas se pueden clasificar en morbilliformes, escarlatiniformes y enantemas. ¿Está bien? Cualquiera de los tres, como les dije, puede salir también, que es un eritema o cómo se caracteriza un eritema escarlatiniforme, un eritema morbilliforme o un enantema. O la pregunta la puedo hacer: los eritemas o los exantemas, que es lo mismo. Cuando me refiero a eritema o a exantema, me estoy refiriendo a lo mismo. Los exantemas pueden ser escarlatiniformes, pueden ser enantemas y pueden ser, línea, ¿cuál falta? Morbilliforme. ¿Sí? Yo les pongo dos y ustedes terminan la frase. O les pongo el concepto. Un eritema que se caracteriza por tener todas zonas de piel sana dentro del eritema se conoce como morbilliforme. ¿Entendieron? O cuando un eritema se caracteriza por afectar las mucosas, se llama enantema. ¿Sí? Así es que salen los exámenes. Eritema, este es eritema solar, y este, o sea, un eritema escarlatiniforme porque no tiene zonas sanas en su interior. Esta única zona sana es por protección del hilo, ¿cómo se llama esto? Bikini. Y este sí tiene zonas en su interior sanas, zonas enfermas y zonas sanas. Por eso este es morbilliforme y este es escarlatiniforme. Concepto de pápula y la clasificación de las pápulas. Otro cuadro también, que seguro, pápulas. Ya van como 4 cuadros y solo en esos cuadros son preguntas seguras. Si las pápulas son de epidermis, dermis o esto no me interesa. Me interesa clínicamente cómo se ven, como verrugas, en las lesiones por sífilis, en las lesiones por urticaria, ¿sí? En las queratosis o el líquen plano, que es un tipo de pápulas también. Las pápulas, como dijimos, el concepto son elevación circunscrita de la piel que mide menos de 0,5 centímetros. Es una elevación de la piel menor a 0,5 centímetros. Ahora, las pápulas pueden ser mayores de 0,5, en ese caso se les llama ronchas o abones. Esto que ustedes ven aquí como roncha, también se le llama abones. No sé cómo se llama eso en portugués, pero en castellano se llaman así, ronchas o abones. Abones urticariformes, son propias de urticaria. La urticaria es una enfermedad producida por una reacción alérgica manifestada en la piel. Alguien que tenga alergia en la piel y se manifiesta con ese tipo de lesiones llamadas abones urticariformes, ¿sí? O abones de urticaria. Cuando ustedes vean a alguien así, eso es por alergia y obviamente hay que tratarlo con antihistamínicos. Entonces, estas ronchas o abones son unos tipos de pápulas. Y las placas, que también, como ya son una pápula, es una placa, pero de mayor, una placa es una pápula, pero de mayor extensión. ¿Sí? Son similares a la pápula entonces, pero de un tamaño mayor de 0,5 o mayor de 1 centímetro y tienen infiltración. Y estas van a predominar en extensión, o sea, en superficie y no en profundidad. No son profundas en la piel, sino que son extensas. ¿Sí? Como vemos aquí, eritema, o abones también, abones urticariformes. Otra lesión primaria es la vegetación. Estos ejemplos que les dije, que tienen que estudiárselos todos, como les digo, a mí esto se me hace fácil hacerlo porque yo solo copio y pego en el examen. Este mismo concepto es una proliferación de las papilas dérmicas que se proyectan por encima del nivel de la piel. ¿Sí? Ustedes me ponen ahí cuál es. ¿Sí? En este caso, vegetación. Producida por condilomas acuminados, puedo poner, o producida por virus
del papiloma humano. ¿Sí? Nódulos, este lo puse en un examen, por cierto, un examen de quinto C. Puse este mismo concepto, copié, pegué y algunos coincidieron, otros no. Então esse não cai pra nós, né? No sé. Um a menos pra esse. Una menos para estudiar. Pero este facilito porque son más visibles que palpables. ¿Entiendes? Son más palpables que visibles, perdón. Entonces esta es la clave, son más palpables que visibles. Entonces la mayoría coincidió, nódulos. Algunos fallaron, pues, algunos ponían pápula. Pero, ¿ah? Sí, no, por eso. Es más, se lo puedo poner a ustedes y alguno no va a poner nódulos. Entonces este ya lo puse, pues si no lo quieren estudiar no lo estudien, pero no les puedo asegurar. Tubérculos. Los tubérculos también son lesiones de consistencia sólida, son circunscriptas. Y tenemos como ejemplo de tubérculos el forúnculo o las lepras lepromatosas. Igual estos conceptos, como les dije, y las gomas. Las gomas tienen las características que tienen evolución, que evolutivamente primero son en un estadio de crudeza, luego tienen reblandecimiento, se van haciendo blandas, luego se rompen y empiezan a drenar contenido purulento. Luego dejan una reparación con cicatriz. Los tumores también, estos ejemplos los buscan. Y las vesículas y el otro que viene, que son las ampollas. La vesícula tiene un tamaño menor de 0,5 centímetros. Su contenido puede ser seroso, hemorrágico o purulento. ¿Cuál es la diferencia entre una vesícula y una ampolla? Si nosotros vemos la superficie de la piel, una vesícula y tenemos una ampolla. ¿Cuál es la diferencia entre las dos? Primero el tamaño, una es menor de 0,5 centímetros, la otra es de mayor tamaño. Y lo otro, que las vesículas, dice, son multitabicadas. ¿Qué significa? Que la vesícula tiene pequeños trabéculas o pequeños tabiques en su interior. ¿Entendieron? No. ¿Ah? El interior de las vesículas está formado ya sea por contenido seroso, contenido hemorrágico o contenido purulento. Pero ese está contenido en múltiples cámaras. ¿Entienden? En múltiples cámaras por los tabiques que se forman en el interior de la vesícula. En el caso de la ampolla, es una sola, no tiene estos tabiques en el interior. Pero también tiene contenido ya sea seroso, hemorrágico o purulento. ¿Está bien? El contenido puede ser el mismo, puede ser seroso, hemorrágico o purulento. La diferencia entre vesícula y ampolla es que la vesícula es multitabicada y la ampolla es unilocular. ¿Está bien? O sea, un solo sitio. Peraí, desse aí é a vesícula, outra ampolla? No, esto es tumor. Pero yo te digo las diferencias entre vesícula, Sim, essa foto aí, aquele lá é vesícula. vesícula y el otro son ampollas. Las ampollas son de una sola, no tienen estos tabiques que tienen la vesícula en su interior. Esta es más pequeña, mide 0,5 centímetros. Esta puede medir más de 0,5 centímetros. ¿Entendieron? ¿Sí? La diferencia entre vesícula y ampolla. La vesícula mide menos de 0,5 y esta mide mayor de 0,5 centímetros. ¿Sí? Esas son diferencias entre una y la otra. Una pústula, ¿cómo se diferencia una pústula de una vesícula y de una ampolla? De una vesícula y de una ampolla. ¿Sí? La vesícula y la ampolla puede tener contenido purulento, pero evoluciona. O sea, una lesión que primero es serosa, luego es hemorrágica o de serosa pasa a ser purulenta, sin pasar por el estadio de hemorrágica. Pero la pústula, desde su inicio, tiene un contenido purulento, ¿sí? O sea, tiene pus. Desde el inicio, desde que se forma, ya viene con pus. ¿Está bien? La vesícula no tiene eso y la ampolla tampoco. ¿Cuál es el ejemplo más característico de ampolla?
el que se produce por fricción de la piel, como cuando trabajamos ¿quién ha trabajado con foise? ¿Trabajado con foise? ¿Nadie del campo aquí? ¿No? 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 Quem pega no pau é você. ¿Pura gente de ciudad? ¿Ah? ¿Criado con qué? Sí. Toma leite com Todd. Eso que aparece en los dedos cuando uno trabaja en el campo, con un machete, con una foice, o como ustedes son de la ciudad, cuando se ponen zapatos nuevos, que les quedan apretados también, esos son vesículas, ¿entiendes? ¿Sí? El contenido puede ser ceroso, ¿sí? La pústula desde su inicio tiene contenido purulento. Y las escamas son las únicas lesiones que pueden ser tanto primarias como secundarias. ¿Está bien? Ya saben entonces qué es una primaria y qué es una secundaria, ¿verdad? ¿Ah? Solo dijimos al inicio, una primaria aparece en una piel sana y una secundaria aparece en una piel que ya previamente estaba enferma. ¿Está bien? En este caso, las escamas son primarias, son una enfermedad genética como la ictiosis, en la que el paciente espontáneamente va produciendo estas escamas por un defecto genético. Las escamas secundarias se producen por otra enfermedad como eczema que genera escamas, ¿entienden? Pero es secundaria porque previamente hay otra enfermedad. Las queratosis que conocemos normalmente como callosidades, tampoco tienen esto ustedes, ¿verdad? ¿No? ¿Junior? Não, ¿No? Nada. não pede príncipe. Cinderela. Não tem não. Y las lesiones elementales secundarias. Las lesiones elementales secundarias. Este cuadro también es otra pregunta segura. Ya vamos por 5 preguntas que son seguras y todas son puros cuadros y los conceptos. El de nódulo dijo Junior que no se lo leyera. Háganle caso a Junior. Las lesiones elementales secundarias son las escamas, costras. Si yo les digo, es una lesión elemental secundaria excepto escama, costra, escara, ampolla. ¿Ah? ¿Sí? Así mismo. Muy bien. O todas son lesiones, o son lesiones elementales, o es una lesión elemental secundaria, sin excepto. Y le pongo pústula, pápula, ampolla, costra. ¿Entiendes? Que falso, gente. É pra marcar. Sí, facilito. Falso é Facilito. ótimo. Punto seguro ahí. Escamas, les dije que las escamas podían ser primarias o podían ser secundarias. En este caso son escamas secundarias porque aparecen en la evolución de otra lesión primaria, en este caso por eczema. Costras. Las costras son esas lesiones que se producen como un proceso de desecación de una secreción, ya sea de suero, ya sea de una secreción purulenta o de sangre. Como cuando tenemos una escoriación, una lesión en la piel y ese contenido fibrinoso y de hematíes que aparece, eso se forma una costra, como dicen ustedes. Mostra bem. Costra. Parece impinja, né? O casquiña le dicen. Eso es una costra. El término es costra. Ahora, esto es como le dicen ustedes. Impinja. Impinge, sí, esto se llama impétigo. El término médico es impétigo y también produce costras. ¿Costras de qué tipo? Costras melicéricas. Melicérica viene de la palabra miel. Miel en castellano, la miel de la abeja. Miel de abeja, dicen ustedes. Mel. ¿Ah? Mel. Mel de abella. Ajá. Bueno, eso tiene como un color amarillo, por eso estas costras se llaman melicéricas, porque parece ese color amarillo de la miel. ¿Sí? Y son propias del impétigo o impinge. Ojo, impinge es término de ustedes. El término médico es impétigo. No me van a poner en el examen impinge. Las escaras, que también son secundarias o úlceras por presión, que son por alteraciones vasculares,
y que tienen la característica que tienen una zona delimitada de piel sana, una zona sana, y alrededor o distalmente va a aparecer la escala. La fisura o grieta, esta Junior tampoco tiene Não, tem nada. Aí já tive quando era pequeno. ¿Sí? Né? Demais. Quando criança tem. Mas dá coceira boa. Sí, viu? bueno. É bom demais. Una solución de continuidad lineal, pero sin pérdida de sustancia. ¿Está bien? Esta es la característica, que no tiene una pérdida de sustancia, solo es una lesión, una hendidura o una fisura. Otra pregunta segura, otro cuadro. Ya van 6. ¿Qué 6 puntos necesitaba yo? É, passei já. ¿Ya? Só os quadros já. Los otros cuadros ya son 6 preguntas. Este cuadro, yo les puedo preguntar, se caracteriza por una pérdida de sustancia profunda que deja cicatriz y que puede llegar a la dermis y la hipodermis. Y usted puede ser en completar o puede ser en seleccionar con una chis. Erosión, ulceración, úlcera o escoriación. Siempre hay quien pone escoriación. ¿Sí? O sea, yo pongo el concepto y ustedes me dicen cuál es. ¿Está bien? Puede ser, como les digo, en completar o puede ser en seleccionar con una chis. Pode ser de completar, tira só a parte vermelha ali, ó, e deixa o resto igualzinho. Não muda a ordem não, que você não dá Sí, y que valga 4 puntos. Pronto. Aí, pronto, ó, ajudou ela. Montar a prova que a gente sabe que ajuda. Esta es una úlcera, atrofia, también, como les digo, el concepto y los ejemplos. Esclerosis, conceptos y ejemplos. Liquenificación, igual, conceptos y ejemplos. Não parece? Y la cicatriz, los tipos de cicatriz. La sarna de cachorro que dices tú lo produce un parásito artrópodo que se llama Sarcoptes escabelli. ¿Está bien? Escabiosis se llama la enfermedad en humanos. Y cuando es crónica produce ese tipo de lesiones que se llaman liquenificación. Ah, pero esta sí es la lesión del parásito. ¿Es esta? No, al inicio no produce eso. Cuando es muy crónico ya deja la liquenificación. Recuerda que la liquenificación es una lesión secundaria. ¿Qué significa secundaria? Que previamente ya hubo algo. ¿Entiendes? ¿Sí? Al final termina así. Pero la enfermedad se produce por un parásito artrópodo. Se llama así. Sarcoptes escabelli. Por eso la enfermedad se llama escabiosis. O sarna. Vulgarmente sarna. Que existe no solo en animales, en humanos también. ¿Sí? En humanos, cuando es grave, se llama sarna noruega. Las cicatrices, los tipos de cicatrices, cicatriz atrófica, cicatriz retraída, hipertrófica y cicatriz tipo queloide. Alteraciones de la uña, no les voy a preguntar. ¿Ustedes se lo estudian? Ah, então eu vou lá. Só tudo isso. Ya van entonces en piel 6 preguntas seguras. Como les dije, son 10 de piel. Las otras 4 son probables. ¿Sí? Ya vamos a ver de qué salen. Pero 6 son seguras, que son los 4. De esa biología neurológica, esto, la sistemática del examen neurológico, probable, no puedo decir que seguro, pero es probable. Conciencia, el concepto de conciencia también es probable. Esto es seguro, las alteraciones de la conciencia, esto sí es seguro que va a salir. Para asegurarle por lo menos un 10. É. ¿Sí? Só 10 mesmo. Solo 10.
alteraciones de la conciencia puede salir también. Yo les digo un paciente con trastorno del estado de conciencia que solo responde a estímulos dolorosos. Línea blanca. ¿Qué es eso? Estupor. ¿Sí? Un paciente con una alteración del estado de conciencia que responde a estímulos verbales, pero cuando dejamos de estimularlos se vuelve a dormir. Somnolencia. ¿Entendieron? ¿Sí? Esto no va a caer. Para el blanco, ¿no? Y de estas otras alteraciones de la conciencia, solo va a caer estado vegetativo y encefalopatía. Esto se lo leen para su casa. Estado vegetativo, si va a caer las características del estado vegetativo, también estoy seguro, estado vegetativo, y lo otro es encefalopatía. Las características del estado vegetativo, esta información se la pasan al resto del grupo, ¿verdad? Ajá. ¿Sí? Al resto de la turma. Estado vegetativo, que puede ser transitorio, el concepto, puede ser transitorio, puede ser persistente o puede ser permanente. Por ejemplo, algo muy característico es la diferencia entre estado vegetativo y coma. ¿Cuál es una de las diferencias entre estado vegetativo y coma? Una diferencia entre estado vegetativo y coma. Um tem a percepção também. ¿Ah? Alguma pessoa não vai ter contato com o meio, ¿Cuál tiene contacto con el medio? Vegetativo. vegetativo, o coma não tem. Ni el estado vegetativo. Como tem consciente, o vegetativo. Como a pessoa vai perder as funções vegetativas. ¿En coma? Perde as funções vegetativas. No necesariamente. No. Um sente, o outro não lembra, Ah? não sente. ¿Ah? Um sente toque, o outro No, não. ninguno de los dos siente. Acho que é a Como a duração. pessoa está inconsciente. Tampoco. É a função de respiração? Não consegue. Lean, ¿vale? Pueden leer. No, ninguno de los dos tiene conciencia. Llegando tarde, solito. Media aula da. ¿Ah? Solo não precisa de mais de 20. São só de 5. Ah, Esse tem preservação de reflexo. ambos pueden tener preservación de Não é por causa do reflejos. olho que um pode estar aberto, outro fechado, no coma não está aberto. Esa es la diferencia. La diferencia es que uno puede tener los ojos abiertos o cerrados y el coma siempre son cerrados. ¿Sí? Y lo otro es que el estado vegetativo preserva por lo mismo los estadios de vigilia y sueño. ¿Sí? En el estado vegetativo hay preservación del sueño y la vigilia. ¿Qué significa? Que el paciente puede estar despierto o puede estar dormido. ¿Sí? Pero igualito, usted lo estimula y no siente nada. Está como en coma, pero se despierta y se duerme. Se despierta y se duerme. Lo demás es todo igual al coma. ¿Entienden? No está consciente, no sabe quién es él. Lo pueden hacer cualquier estímulo doloroso y no va a sentir. No tiene conciencia de sí mismo, pero tiene vigilia y sueño. ¿Sí? Esa es la diferencia más grande entre estado vegetativo y coma. El coma no tiene vigilia ni sueño, está solamente en sueño profundo. Encefalopatía es otra pregunta segura. El concepto de encefalopatía es una lesión o cualquier lesión del sistema nervioso central o del encéfalo, mejor dicho, cualquier afectación, cualquier noxa significa lesión, sobre el sistema nervioso central o sobre el encéfalo que produzca dos de estos siguientes tres fenómenos o tres posibilidades. Una, que el paciente esté convulsionando con alteración del estado de conciencia o con alteración de la conducta y la personalidad, o que tenga las dos primeras aunque no esté convulsionando. Si solo tiene una de las tres, no se considera encefalopatía. ¿Entienden? O sea, un paciente que esté convulsionando, que convulsione porque es epiléptico, no necesariamente está encefalopático. Ahora, si además de tener eso, después tiene una alteración de la conducta o la personalidad, o tiene una alteración del estado de conciencia, ahí sí ya se considera encefalopatía. ¿Entendieron? ¿Sí?
O sea, para considerar un paciente encefalopático, tiene que tener al menos 2 de esas 3 posibilidades. ¿Sí? La encefalopatía puede ser aguda, puede ser subaguda y puede ser crónica. Dentro de la encefalopatía crónica tenemos la progresiva y la no progresiva. ¿Cuál es el ejemplo característico de una encefalopatía crónica progresiva? Es aquella en la cual nosotros evaluamos al paciente ahora en diciembre y el paciente está mal, está deteriorado desde el punto de vista neurológico, pero lo evaluamos en marzo y está peor, y lo evaluamos en noviembre siguiente y va a estar mucho peor o ya se murió, ¿entendieron? Porque cada vez que lo evaluamos está peor, por eso se llama progresiva. ¿Cuáles son las enfermedades que producen encefalopatías crónicas progresivas? Los errores innatos del metabolismo, ¿sí? ¿Saben qué son errores innatos del metabolismo? Como la fenilcetonuria, la mercaptonuria, todas las que se hacen por el test del piecito. ¿Test del piecito dicen ustedes? ¿Sí? Bueno, todas esas enfermedades o todos esos tests se hacen para diagnosticar errores innatos del metabolismo. ¿Está bien? Y todos esos errores innatos del metabolismo producen encefalopatías crónicas progresivas. Ahora, ¿cuál es un ejemplo de encefalopatía crónica no progresiva? La parálisis cerebral infantil o PCI. Porque un paciente con parálisis cerebral infantil, usted lo evalúa ahora y está mal, lo evalúa en 3 meses y sigue estando mal, pero no ha empeorado, ¿sí? No ha mejorado tampoco, pero tampoco empeoró, ¿sí? Por eso se llama encefalopatía crónica no progresiva o estática. ¿Bien? La cirrosis como tal no es ninguna encefalopatía. Ahora, cuando la cirrosis impregna, cuando la cirrosis tiene un aumento de un amonio, del amonio, eso produce encefalopatía, ¿sí? ¿Entienden? Una encefalopatía hepática o encefalopatía cirrótica. Un paciente con cirrosis puede estar o no encefalopático, ¿se entiende? ¿Cuándo está encefalopático? Cuando ya tiene alteraciones cerebrales, cuando está convulsionando, cuando tiene alguna alteración de la conducta, ¿entiende? ¿Sí? Ahora, la encefalopatía que produce la cirrosis puede ser aguda, subaguda y crónica. Casi nunca llega a crónica. Está más entre aguda y subaguda. Acuérdense que estas, las progresivas y no progresivas, son de las crónicas. ¿Sí? Un cirrótico, ¿cuánto tiempo está encefalopático? Unos 2 o 3 días. Estou perguntando porque meu pai teve, que aí foi essas 2 primeiras que o senhor falou, ele teve sequência de 3 meses. 15 días de intervalos, a cada 15 días voltar. Bueno, por eso te digo, pero no llegan a estar más de un mes. O puede estar durante mucho tiempo, pero en un momento mejora. ¿Sí? O sea, estuvo encefalopático 1 semana o hasta 2 semanas. Entonces, en todo caso es aguda es hasta 1 semana, subaguda es hasta 3 semanas y crónicas a partir de un mes. Ah, no puse eso, pero bueno. Aguda hasta 1 semana, subaguda 2 semanas. ¿Cuánto tiempo duraba tu papá? Ele passando 15, bom e 15. Por eso, entonces estaba subaguda y después normal. Después volvía a estar subaguda y después normal. ¿Entiendes? O sea, Mais de 2 anos que não tem mais. que no tiene más. Bueno, por eso digo. Porque ele também faz uso do lactolona. De lactulona, claro. Hay muchos medicamentos. Uno de ellos es la lactulona. ¿Sí? Y antibióticos. Antibióticos para eliminar para fortalecer algún tipo de bacteria y eliminar otras. ¿Sí? Entonces, esas encefalopatías son subagudas o son agudas, ¿sí? Cuando se vuelven crónicas, que ya entran en progresivas y no progresivas, ¿sí? Pero tu papá nunca hizo crónica. Nervios craneales pueden salir, es otra pregunta segura, nervios craneales, por lo menos. Só quais são, né? ¿Ah? Só quais são. ¿Solo? Quais são? No. Primeiro pau. Esse eu vou tudo. No. Te voy a poner el ejemplo y te voy a poner nervio trigemi. Aí nós põe no. Isso é bom. No, trigemi hipoglose. Não, aí tem que ter opção. Na, nem, não. No.
Desse jeito tá bom, professor. Esto es el resumen de los nervios craneales, que se lo tienen que saber. De estos cuadros de resumen no les voy a preguntar nada, pero se lo tienen que saber porque a partir de aquí van a venir las preguntas, las otras preguntas. ¿Sí? Tienen que sabérselo. Ahora, si es sensitivo motor, como les digo, eso para la vida. Ahora, esto, el primer nervio, nervio olfatorio, todas estas alteraciones de la olfacción, anosmia, hiposmia, hiperosmia, parosmia o cacosmia, yo lo puedo poner en verdadero y falso. Se considera parosmia cualquier alteración de la olfacción caracterizada por un cambio en la percepción de los olores, verdadero o falso. Ok, ¿qué repete? Nossa, considera- muito complexa. Se considera parosmia a cualquier alteración de la percepción de los olores caracterizada por un cambio en la percepción de los olores. ¿Verdadero o falso? Verdadeiro. Y si les digo, es una alteración caracterizada por una disminución en la percepción de los olores. ¿Ah? ¿Qué es? Hiposmia. Pues se considera hiposmia cualquier alteración en la percepción caracterizada por disminución. ¿Sí? Eso puede salir en verdadero y falso. Del nervio óptico, me interesa el nervio óptico que sepan los tres parámetros que se evalúan en el nervio óptico, que son agudeza visual, campimetría y visión de colores. Esos son los tres parámetros para evaluar el nervio óptico. Agudeza visual, campimetría y visión de colores. Eso es todo lo que se tienen que saber. ¿Ah? No, eso es para completar. Típico para completar. Para evaluar el segundo nervio craneal, evaluamos campimetría, visión de colores y agudeza visual. ¿Y qué? O sea, tienen que saberse las cosas grandes, pues. Visión de colores, campimetría y agudeza visual. Esto es la forma en cómo se evalúa. ¿No? Esto sí, esto es otra pregunta segura. Este cuadro es una pregunta segura. Llegamos a la quinta pregunta segura. Ya van 11. 6 de piel y 5 de neurológico. Este cuadro es seguro que se lo voy a preguntar. ¿Está bien? Como se vai perguntar? Por ejemplo, si les digo, si evalúo los movimientos oculares o el movimiento ocular de un paciente hacia abajo, estoy evaluando el tercer nervio craneal, ¿verdadero o falso? Verdadeiro. Ai, tem 3 lá. ¿No? ¿No? Y si les pregunto, ahí está un poco más fácil, pero si les pregunto, para evaluar los movimientos oculares hacia abajo, evalúo los nervios craneales, 2 puntos y una línea. O el nervio craneal, ¿cuáles? Hacia abajo. Aqui os 3 lá em cima, né? ¿Cuál? 3, 4 e 6. No, pero no todo. Por ejemplo, si tú haces, si yo evalúo los movimientos, escúchame. Si yo pongo a un paciente a ver hacia este lado, ¿qué nervio craneal estoy evaluando? Del ojo derecho. Ojo derecho. Reto medial. ¿Ah? Primero tienen que saber el músculo y a partir de sabiendo el músculo tienen que deducir cuál es el nervio. ¿Sí? Si yo evalúo, escúcheme, si yo pongo a un paciente a ver hacia el lado, estoy hablando del ojo derecho, es el recto lateral. ¿Quién inerva el recto lateral? El sexto nervio craneal. Entonces yo no les voy a preguntar el músculo, les voy a preguntar el nervio, pero ustedes tienen que saberse el músculo. ¿Sí? Si yo les digo, para evaluar el movimiento ocular hacia adentro, estoy evaluando qué nervio. Sí, es difícil. Pula essa. Es fácil, no, es fácil. Es fácil, escuchen. No, es fácil. Ya van a ver que es fácil, escuchen. Hacia afuera, ¿cuál dijimos? Nervio abducens. Hacia adentro es el cual músculo.
Adducción. No. Para dentro. Aducción. Pero ¿cuál músculo es? Recto medial. ¿Quién inerva el recto medial? El tercer nervio craneal. Entonces, hacia afuera, 6. Hacia adentro, 3. Hacia abajo, ¿quién lleva el ojo hacia abajo? Hacia abajo lo lleva el recto inferior y el oblicuo superior. ¿Quién inerva el recto inferior? El tercero. ¿Quién inerva el oblicuo superior? El cuarto. ¿Sí? Entonces, hacia abajo es 3 y 4. ¿Sí? ¿Ah? ¿Ah? Y hacia arriba, ¿ah? 3 y 4. Claro, porque es el recto inferior que es inervado por el tercero. Y el oblicuo superior que es inervado por el cuarto. ¿Entendiste? ¿Sí? Ahora, si yo les digo la mirada hacia arriba, ¿qué músculos intervienen? Recto inferior. El recto superior y el oblicuo inferior. El recto superior es del tercero y el oblicuo superior y el oblicuo inferior también es del tercero. ¿Sí? Então, para cima e para baixo é o terceiro e o quarto. No. Para abajo el tercero y el cuarto. Para encima el tercero. Dois terceiros. Para adentro, tercero. Y para afuera, 6. Só esses aí, né, professor? Sí, no, son los movimientos hacia arriba, hacia afuera, hacia arriba, hacia abajo o hacia adentro. Fala de novo. Peraí, pra cima é o 3, pra baixo é o 3 e 4, pra fora. 6. Para adentro 3. Ah, isso aqui assim é fácil decorar. Não muda, não. Eles dominam, só você Se la puedo poner en completar. Agora repete a pergunta. Para abajo. ¿Para abajo quién? 3 e 4. Para encima. 3. Para afuera. 6. ¿Y para adentro? 3. Y si le pregunto los músculos. Es lo mismo. Isso não é presente de Natal, isso é Halloween. ¿Ah? Pero se lo puedo poner en completar. Eso se lo puedo poner en completar. O se lo puedo poner en selección con chis. Yo les pongo evaluación de los movimientos oculares hacia abajo. Y le pongo 3, 3 y 4, 6 y 3. Ustedes me dicen cuál. Ustedes dicen cuál. Ustedes ahí marquen con una chis el que ustedes consideren. ¿Ah? Es saber si este cuadro. Pero aquí está clarito en el cuadro, mira, ¿ven? Para arriba. ¿Quién? Recto superior y oblicuo inferior. ¿Quiénes inervan estos dos? 3. Para abajo, oblicuo superior y recto inferior. ¿Este quién es? 3. 4. Este es 4, ¿bien? 3. Hacia afuera, recto lateral, 6. Y hacia adentro, recto medial, 3. Ya. Recuerden que las alteraciones de la pupila no se las voy a preguntar. Las alteraciones de la pupila, las más frecuentes, son 3, que son, o sea, los reflejos, el reflejo pupilar fotomotor, el reflejo consensual y el defecto pupilar aferente. Lo que sí les voy a preguntar es quién realiza estos movimientos pupilares. ¿Qué nervio es? ¿Qué nervio? También el tercero. ¿Sí? También el tercero. ¿Ah? Sí. Ante la duda, el tercero. Así es. Sí. Luego vamos al trigémino. El trigémino tiene 2 evaluaciones. Una es la sensibilidad de la cara, de toda la cara, la sensibilidad general. Recuerden que la sensibilidad se divide en general y especial. ¿Saben qué es sensibilidad general y qué es sensibilidad especial, verdad? O senhor já explicou, mas eu não lembro não. Sensibilidad especial, ¿qué es? No es sentido. Todos son sentidos.
visión, olfato, gusto, audición y equilibrio. Esos son especiales. Y general, frío, calor, dolor, todo eso es general. Entonces, la sensibilidad general de la cara, es llevada por el trigémino. Pero también el trigémino tiene una porción motora que es para los músculos de la mastigación. ¿Está bien? Solo se acuerdan de esta imagen, ya saben qué es lo que representa el trigémino. Sensibilidad y mastigación. Entonces yo les digo, si evalúo la sonrisa de un paciente, estoy evaluando el nervio trigémino, ¿verdadero o falso? Si evalúo la sonrisa de un paciente, estoy evaluando el nervio trigémino, ¿verdadero o falso? Sonrisa es facial. Una cosa es masticar y otra cosa es sonreír. É falso. Es falso. Porque ¿Ah? Menos um ponto. Por eso le digo, si evalúo la sonrisa de un paciente, eso es el facial. Sonrisa es el facial, porque la mímica facial es del facial. Ahora, la mastigación es del trigémino. Pero no es lo mismo masticar que sonreír. ¿Sí? ¿Saben qué es masticar? ¿Sí? Y el facial, ahora sí, todo lo que es, si evaluamos la sonrisa de un paciente, estamos evaluando el facial. Los músculos de la mímica facial. ¿Sí?